¿Quién manda realmente en los seguros en Canadá? Federal versus provincias. ¿De dónde vienen las leyes que regulan los seguros en Canadá? ¿Cómo se distribuye esa regulación entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales? ¿Y qué sucede cuando hay conflicto entre diferentes leyes o jurisdicciones? Todo en lenguaje claro y accesible. ¿Sabías que en Canadá no existe una sola ley que regule todos los seguros del país? ¿Sabías que dependiendo de la provincia donde vives, las reglas de tu seguro de auto, de tu seguro de hogar o de tu seguro de vida pueden ser completamente diferentes? Y más importante todavía, ¿sabías que si tienes un conflicto con una aseguradora, la ley que se aplica a tu caso puede depender de dónde firmaste el contrato, dónde vives, o incluso dónde ocurrió el evento que generó la reclamación? Hoy vamos a explicar algo que muy pocas personas conocen, pero que es fundamental para entender cómo funciona el sistema de seguros en Canadá. ¿De dónde vienen las reglas que regulan los seguros? ¿Quién las crea? ¿Cómo se aplican? ¿Y qué pasa cuando dos leyes diferentes entran en conflicto? Si tienes algún tipo de seguro en Canadá, y prácticamente todos lo tenemos, este contenido te interesa directamente. Pasemos ahora a entender las fuentes del derecho de seguros en Canadá, comenzando por la más importante, la legislación. El primer punto que debes entender es que en Canadá el poder de crear leyes está dividido entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Esa división de poderes está establecida en la Ley Constitucional de 1867, que es la base del sistema legal canadiense. En materia de seguros, esa división tiene consecuencias muy concretas para cualquier persona que tenga una póliza en este país. El gobierno federal de Canadá tiene jurisdicción, es decir, autoridad legal, sobre ciertos tipos de seguros que tienen una dimensión nacional o internacional. Estos incluyen los seguros relacionados con instituciones financieras federales, como los bancos, y también los seguros de desempleo y los programas de seguridad social administrados a nivel nacional, como el seguro de empleo, que en inglés se llama Employment Insurance. La regulación federal de las compañías de seguros, en cuanto a su solidez financiera, también cae bajo jurisdicción federal, a través de la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras, conocida como OSFI, por sus siglas en inglés. Sin embargo, y esto es muy importante, la gran mayoría de los seguros que una persona común adquiere en su vida diaria están regulados por las leyes provinciales, no por leyes federales. El seguro de automóvil, el seguro de hogar, el seguro de vida, el seguro de accidentes y enfermedades, todos estos tipos de seguros están regulados principalmente por cada provincia canadiense de forma independiente. Esto significa que cada una de las 10 provincias y los 3 territorios de Canadá tiene su propia ley de seguros. A continuación viene algo que debes conocer: el marco general de los estatutos provinciales de seguros. Aunque cada provincia tiene su propia legislación, existe una estructura común que se repite en la mayoría de ellas. Las leyes provinciales de seguros generalmente establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las pólizas, las condiciones que deben estar presentes en todo contrato de seguro, los derechos y obligaciones de los asegurados y las aseguradoras, los mecanismos para resolver disputas, y las sanciones aplicables cuando una aseguradora incumple sus obligaciones. Por ejemplo, en Ontario la ley principal que regula los seguros es la Ley de Seguros de Ontario, conocida en inglés como The Insurance Act. En Alberta existe una ley similar, también llamada Insurance Act. En Quebec, la regulación de los seguros está contenida principalmente en el Código Civil de Quebec, lo cual hace que esa provincia tenga un marco legal particularmente diferente al del resto del país. Ahora bien, determinar cuál es la legislación apropiada para un caso específico no siempre es sencillo. Para saber qué ley provincial aplica a una póliza determinada, generalmente se consideran factores como el lugar donde se firmó el contrato, el lugar donde el asegurado reside habitualmente, el lugar donde está ubicado el bien asegurado, y en algunos casos el lugar donde ocurrió el evento que generó la reclamación. Esta determinación puede volverse compleja cuando una persona se muda de una provincia a otra, cuando el contrato fue firmado en una provincia diferente a la de residencia actual, o cuando el evento ocurrió en un lugar diferente al de origen del contrato. Pasemos ahora a hablar de la segunda fuente del derecho de seguros, los reglamentos. Las leyes provinciales y federales establecen los principios generales, pero los reglamentos son los documentos que detallan cómo se aplican esos principios en la práctica. Los reglamentos son emitidos por el Poder Ejecutivo del Gobierno, ya sea provincial o federal, y tienen fuerza de ley. En materia de seguros, los reglamentos pueden establecer, por ejemplo, las condiciones estatutarias mínimas que deben incluirse en toda póliza de automóvil, los requisitos específicos de divulgación de información que las aseguradoras deben cumplir, los límites de cobertura obligatoria en ciertos tipos de seguros, y los procedimientos para presentar reclamaciones dentro de plazos específicos.
Los reglamentos son parte esencial del sistema porque llenan los espacios que las leyes generales no pueden cubrir con suficiente detalle. La tercera fuente del derecho de seguros es la jurisprudencia, que es el conjunto de decisiones tomadas por los tribunales en casos anteriores. En Canadá los jueces no solo aplican la ley escrita, sino que también interpretan cómo esa ley debe aplicarse en situaciones concretas. Esas interpretaciones se convierten en precedentes que guían cómo se resolverán casos similares en el futuro. La jurisprudencia en materia de seguros es especialmente importante porque los contratos de seguros son documentos complejos, llenos de términos técnicos, y los tribunales han tenido que interpretar muchas de esas cláusulas a lo largo de los años. Por ejemplo, los tribunales canadienses han desarrollado una regla importante que dice que cuando una cláusula de una póliza de seguros es ambigua, es decir, cuando puede entenderse de más de una manera, esa ambigüedad debe interpretarse en favor del asegurado y en contra de la aseguradora, porque fue la aseguradora quien redactó el documento. Esta regla se conoce en derecho como la regla contra proferentem, y ha sido aplicada repetidamente por los tribunales canadienses para proteger a los consumidores de seguros. La cuarta fuente son las condiciones del propio contrato de seguro. La póliza que firma el asegurado con la compañía es en sí misma una fuente de derecho, porque contiene obligaciones y derechos específicos que son legalmente vinculantes para ambas partes. Sin embargo, las condiciones del contrato no pueden ir en contra de lo que establece la ley. Si una cláusula de la póliza contradice una disposición legal, esa cláusula puede ser inválida. Por eso es tan importante leer la póliza, pero también conocer cuáles son los derechos mínimos que la ley te garantiza independientemente de lo que diga el contrato. La quinta fuente son los acuerdos sectoriales, que son acuerdos establecidos entre las propias compañías de seguros o entre las aseguradoras y los organismos reguladores. Estos acuerdos pueden establecer prácticas comunes para toda la industria, como formularios estandarizados de pólizas, protocolos para el manejo de reclamaciones, o compromisos de conducta ética. En Canadá, organismos como el Buró de Seguros de Canadá, conocido en inglés como The Insurance Bureau of Canada, reúnen a las compañías de seguros y desarrollan estas prácticas comunes. Aunque no son leyes en sentido estricto, estos acuerdos tienen una influencia real en cómo opera la industria y en cómo se tratan las reclamaciones. Ahora bien, hablemos de un tema que puede afectar directamente a personas que se han mudado entre provincias o que tienen contratos firmados en una jurisdicción diferente a donde viven actualmente. El conflicto de leyes. El conflicto de leyes ocurre cuando dos o más sistemas legales diferentes podrían aplicarse a un mismo caso, y es necesario determinar cuál prevalece. En materia de seguros, esto puede ocurrir cuando una persona firma una póliza en una provincia, luego se muda a otra, y después ocurre un evento cubierto. En ese caso, un tribunal debe determinar qué ley provincial aplica al contrato y a la reclamación. Los tribunales canadienses utilizan principios específicos del derecho internacional privado para resolver estos conflictos, analizando factores como el lugar de celebración del contrato, el lugar de ejecución y la intención de las partes. Para la persona común, lo más importante es saber que si se muda de provincia, debe notificarlo a su aseguradora y revisar si su póliza sigue siendo válida y suficiente bajo la nueva ley provincial que ahora le aplica. Hablemos ahora de los términos legales clave que necesitas conocer para entender este tema. El primer término es jurisdicción. Esta palabra significa la autoridad legal que tiene un gobierno o un tribunal para crear leyes o resolver disputas en un territorio o sobre una materia específica. En Canadá la jurisdicción sobre los seguros está dividida entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales, y entender esa división es clave para saber qué ley aplica a tu póliza. El segundo término es estatuto o ley estatutaria. Es una ley creada formalmente por un parlamento o una asamblea legislativa. Las leyes provinciales de seguros son estatutos que establecen las reglas mínimas que deben cumplir todas las pólizas emitidas en esa provincia. El tercer término es precedente judicial. Es una decisión tomada por un tribunal en un caso anterior, que sirve como guía para resolver casos similares en el futuro. En el sistema legal canadiense, los precedentes de los tribunales superiores son obligatorios para los tribunales inferiores, lo que hace que la jurisprudencia sea una fuente de derecho muy poderosa. El cuarto término es conflicto de leyes. Es la situación que se produce cuando dos o más sistemas legales diferentes podrían aplicarse a un mismo caso, y es necesario determinar cuál prevalece. En el contexto de los seguros, esto es especialmente relevante para personas que se mudan entre provincias o que tienen contratos vinculados a más de una jurisdicción. Pasemos ahora a los errores comunes y mitos frecuentes sobre las fuentes del derecho de seguros en Canadá. El primer mito es: las reglas de los seguros son las mismas en todo Canadá, así que no importa en qué provincia viva. Esto es falso porque, como explicamos hoy, cada provincia tiene su propia ley de seguros con requisitos diferentes.
Los límites de cobertura obligatoria, las condiciones mínimas de las pólizas y los plazos para presentar reclamaciones pueden variar significativamente de una provincia a otra. Mudarte de provincia sin revisar tu cobertura puede dejarte desprotegido. El segundo mito es, lo único que cuenta es lo que dice mi contrato de seguro, y la ley no puede cambiarlo. Esto es incorrecto. Las condiciones del contrato deben respetar lo que establece la ley provincial aplicable. Si una cláusula de tu póliza contradice un derecho que la ley te garantiza, esa cláusula puede ser declarada inválida por un tribunal. La ley siempre establece un piso mínimo de protección que el contrato no puede ignorar. El tercer mito es, si tengo un conflicto con mi aseguradora, solo puedo resolverlo en los tribunales. Esto también es incorrecto. En Canadá existen organismos independientes de conciliación, como el Servicio de Conciliación en materia de seguros de personas y el Servicio de Conciliación en seguros de daños, que ofrecen mecanismos alternativos de resolución de disputas de forma gratuita, antes de llegar a los tribunales. Además, los organismos reguladores provinciales pueden intervenir en casos de conducta indebida por parte de las aseguradoras. Hablemos ahora de los recursos oficiales donde puedes encontrar información confiable sobre las leyes de seguros que aplican en tu provincia. El primer recurso es el sitio oficial del gobierno de tu provincia, donde puedes encontrar el texto completo de la ley de seguros provincial aplicable. Por ejemplo, para Ontario puedes consultar ontario.ca/leyes y para Alberta puedes consultar alberta.ca/leyes. El segundo recurso es el sitio de la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá, disponible en osfi-bsif.gc.ca, para información sobre la regulación federal de las aseguradoras en cuanto a su solidez financiera. El tercer recurso es el sitio del Buró de Seguros de Canadá, disponible en ibc.ca, donde puedes encontrar información general sobre cómo funcionan los seguros en Canadá y cuáles son tus derechos como consumidor según la industria aseguradora. Para cerrar este contenido, quiero que recuerdes algo esencial. El derecho de seguros en Canadá no es un sistema único y uniforme. Es una red de leyes federales, leyes provinciales, reglamentos, decisiones judiciales y acuerdos sectoriales que interactúan entre sí. Conocer aunque sea los conceptos básicos de esa red te da una ventaja real cuando necesitas entender tu póliza, presentar una reclamación o defender tus derechos ante una aseguradora. Todo lo que escuchaste hoy es información educativa general. Para asesoría legal específica sobre tu situación con una aseguradora o sobre la ley aplicable a tu contrato, consulta con un abogado licenciado en Derecho de Seguros en tu provincia. Si este contenido te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Seguiremos publicando información que te ayude a entender el sistema legal canadiense con más claridad. Hasta la próxima. Fuente oficial principal: Legislación provincial de seguros de las provincias canadienses, Ley Constitucional de 1867 y jurisprudencia de los tribunales canadienses en materia de seguros. Información complementaria disponible en ibc.ca y en osfi-bsif.gc.ca.